Bienvenidos un día más a su canal de cotilleo preferido. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado incendiando las redes sociales y del que no paramos de hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Parece que la llama se ha vuelto a encender. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, los rumores, las pruebas. Todo lo que necesitan saber sobre este posible reencuentro que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero antes de empezar con todo el salseo, déjenme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización de sus celebridades favoritas. Aquí les traemos toda la información fresquita, jugosita y sin censura. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra familia chismosa. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Dónde empezamos? Para los que vivan en una cueva y no sepan de quién les hablo, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, la pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos por aquí. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que nos tuvo enganchados a cada una de sus apariciones públicas, a cada foto, a cada mensaje. Eran la pareja perfecta, lo tenían todo, belleza, talento, éxito. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo de ensueño, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones laborales. Las teorías eran infinitas. Lo cierto es que la relación llegó a su fin y nos quedamos con el corazón roto, preguntándonos qué había pasado y si alguna vez volveríamos a verlos juntos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque aunque ambos siguieron adelante con sus vidas y se les relacionó con otras personas, el fantasma de Anker, como se les conocía cariñosamente, nunca desapareció. Sus fans más acérrimos siempre mantuvieron la esperanza de un reencuentro, analizando cada interacción, cada comentario, cada movimiento en redes sociales en busca de una señal. Y parece que esas señales podrían estar ahí. Últimamente han surgido una serie de coincidencias y rumores que han encendido la alarma de un posible reencuentro. Primero, ambos han sido vistos frecuentando los mismos lugares en Estambul. Ojo. No digo que se hayan encontrado directamente, pero la coincidencia es sospechosa. Y hablando de coincidencias, ambos han publicado fotos en sus redes sociales con elementos similares, paisajes, comidas, incluso prendas de ropa. Sé que suena descabellado, pero los fans de Anker tienen ojos de águila y no se les escapa nada. Pero la bomba explotó hace unos días cuando una fuente cercana a ambos actores filtró una información que ha revolucionado todo. Según esta fuente, Hande y Kerem habrían estado en contacto en secreto durante las últimas semanas. Sí, lo han oído bien. Parece que habrían estado hablando por teléfono, intercambiando mensajes e incluso reuniéndose en secreto para limar asperezas y ver si aún existe la química que los unió. Imaginen mi cara cuando me enteré. No podía creerlo. Después de tanto tiempo, después de tantas especulaciones, la posibilidad de un reencuentro parecía más real que nunca. Y es que, seamos sinceros, la química entre Hande y Kerem era innegable. Su conexión era palpable y eso se transmitía a través de la pantalla. ¿Podrían haber superado sus diferencias y estar dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor? Por supuesto, hay que tomar esta información con pinzas. No hay nada confirmado y podría tratarse simplemente de rumores infundados. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y los fans de Anker están más ilusionados que nunca. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de peticiones para que vuelvan a estar juntos y de teorías sobre cómo sería su reencuentro. Incluso algunos medios de comunicación turcos han comenzado a especular sobre la posibilidad de que Hande y Kerem estén planeando un proyecto juntos. Imaginen la locura si eso fuera cierto. Una nueva serie, una película, cualquier cosa que los volviera a unir en la pantalla sería un bombazo. Sería el regreso más esperado de la televisión turca y estoy segura de que rompería todos los récords de audiencia. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que es posible una segunda oportunidad en el amor? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Quiero saber su opinión sobre este tema que nos tiene a todos en vilo. Mientras esperamos a que se confirme o desmienta el rumor del reencuentro, lo que sí es cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Ambos han continuado cosechando éxitos en sus carreras y se han convertido en referentes para muchos jóvenes. Hande sigue brillando como actriz y modelo, conquistando portadas de revistas y colaborando con importantes marcas. Kerem, por su parte, ha demostrado su talento como actor y productor, participando en proyectos ambiciosos y explorando nuevas facetas artísticas. Independientemente de lo que depare el futuro para Hande y Kerem, lo que es innegable es el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Nos hicieron creer en el amor, nos regalaron momentos inolvidables y nos demostraron que la química entre dos personas puede traspasar la pantalla. Su historia, ya sea real o ficticia, siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones. En resumen, hoy hemos analizado todos los rumores y las coincidencias que apuntan a un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia de amor, su separación y las especulaciones que han surgido en los últimos días. Hemos compartido nuestras opiniones y hemos abierto el debate para que ustedes, nuestros queridos espectadores, nos cuenten qué piensan al respecto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme un día más en este canal de cotilleo. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca, jugosa y sin censura sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre este posible reencuentro, si creen que es posible una segunda oportunidad en el amor y si les gustaría ver a Hande y Kerem trabajando juntos de nuevo. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido de calidad. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Pero espérense un momentito que todavía hay más tela que cortar. Porque esta historia no termina aquí. Profundicemos un poco más en esas coincidencias que les mencioné. ¿Recuerdan que les dije que los fans de Anker tienen ojos de águila? Pues bien, no solo han notado los mismos lugares y elementos en las fotos, sino que también han hecho un análisis exhaustivo de los horarios en que se publican. Y ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. Imagínense esto, publica una foto de un atardecer en una playa de Estambul a las 6:30 de la tarde. Media hora después, Kerem sube una historia a Instagram, también desde una playa, también con un atardecer. Casualidad, ¿verdad? Pues los fans no lo creen. Han analizado la luz, el ángulo de la foto, incluso el tipo de arena, y muchos coinciden en que se trata de la misma playa, tomada con una diferencia de pocos minutos. ¡Boom! La teoría del reencuentro secreto se fortalece. Y no es solo eso. Hace unas semanas, Hande fue vista saliendo de un restaurante en el distrito de Bebek, uno de los barrios más exclusivos de Estambul. Minutos después, una cuenta de fans de Kerem publicó una foto del actor en la misma zona, supuestamente tomándose un café. La foto no era reciente, pero la coincidencia temporal hizo que muchos se preguntaran si Kerem había estado en el restaurante esperando a Hande. La imaginación de los fans vuela. Pero la cosa no termina ahí. No, señores. Porque los fans de Anker son como detectives privados, rastreando cada pista, cada indicio. Hace poco un maquillador que ha trabajado con Hande publicó una foto en su Instagram, mencionando que estaba preparando a una actriz para una sesión de fotos. En la foto se podía ver un pequeño detalle, un espejo con un reflejo de una prenda de ropa. Los fans de Kerem, al ver la foto, reconocieron inmediatamente la prenda, era una camisa que Kerem había usado en una sesión de fotos hace meses. ¿Habría contratado Hande al mismo maquillador y la misma sesión de fotos para, de alguna manera, enviar un mensaje subliminal a Kerem? Las teorías son infinitas. Sé que todo esto suena un poco loco, pero créanme, los fans de Anker se toman muy en serio esta posible reconciliación. Han creado grupos de chat, foros de discusión, incluso vídeos de YouTube analizando cada detalle de sus vidas. Son como un ejército de detectives dispuestos a encontrar cualquier evidencia que confirme su teoría.
Y la verdad es que viendo todas estas coincidencias, es difícil no pensar que algo está pasando. Quizás Andy y Kerem simplemente están siendo amigos, quizás están trabajando en un proyecto juntos, quizás están siendo amables con sus fans o quizás, efectivamente, están intentando darse una segunda oportunidad. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue generando una enorme expectación. Anker es una marca, un fenómeno social que trasciende de la pantalla. Su relación, ya sea real o ficticia, ha marcado a una generación de jóvenes que sueñan con encontrar un amor como el suyo. Y es por eso que la posibilidad de un reencuentro genera tanta emoción. Pero hablando de emociones, ¿cómo creen que se sienten Andy y Kerem ante todo este revuelo? Seguramente están un poco abrumados por la atención mediática y la presión de sus fans. Ambos son personas muy reservadas y no suelen hablar de su vida privada. Es posible que estén intentando mantener su relación en secreto para evitar el escrutinio público y poder tomar una decisión con calma. También es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Andy ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, mientras que Kerem ha estado enfocado en su carrera como actor y productor. Es posible que ambos hayan aprendido de sus errores y estén buscando una relación más madura y estable. Pero a pesar de todo, la llama de Anker sigue viva en el corazón de sus fans. Y mientras haya esperanza, seguirán analizando cada detalle, cada coincidencia, cada rumor. Porque al final, lo que todos queremos es verlos felices, juntos o separados. Su felicidad es lo que importa. Así que, mis chismosos, la pregunta sigue en el aire, ¿volverán Andy y Kerem a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de su legado. Y no perdamos la esperanza de que un día, quizás, volvamos a verlos juntos en la pantalla. Y ahora sí, antes de despedirme definitivamente, quiero leer algunos de sus comentarios. Veo que muchos están emocionados con la posibilidad del reencuentro. Algunos dicen que los vieron juntos en un restaurante, otros que escucharon rumores de un proyecto secreto. ¡Qué emocionante! Sigan compartiendo sus teorías y sus experiencias. Me encanta leerlos. Y recuerden, mis chismosos, la vida está llena de sorpresas. Nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Así que sigamos soñando, sigamos creyendo en el amor y sigamos disfrutando de la vida. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, mantengan el chisme vivo. Adiós. Por cierto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto más chismes, fotos exclusivas y adelantos de mis próximos vídeos. No se lo pierdan. Y si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Gracias. Adiós. Besos. Muac.